Todos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy bien, vamos a empezar, muchachos. En esta oportunidad tenemos que continuar con el avance, en este caso, del curso de Historia Universal. ¿Sí? Así que empecemos. En la primera parte vamos a tener que trabajar, muchachos, el tema de Revolución Francesa. ¿Sí? El tema de la Revolución Francesa. Así que empecemos. Justamente aquí tengo la pregunta relacionada a la Revolución Francesa. Y bueno, vamos a ir recordando algunas cosas. Primero que nada, nos recuerdan que la Revolución Francesa es un hecho histórico bastante importante, ya que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. ¿Ya? El inicio de la Edad Contemporánea. Este conjunto de cambios que ocurrieron en Francia fueron impulsados por una clase social que buscaba llegar a alcanzar el poder político, es decir, buscaba asumir el control del Estado o del gobierno en Francia. Pero fue una pregunta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, muchachos, de la burguesía, no te olvides. La burguesía es aquella clase social que busca alcanzar el poder político. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Pero fue una pregunta, ¿y cuáles fueron las causas o las razones por las cuales estalló la Revolución Francesa? Hay varias causas, chicos. Por ejemplo, si nos vamos nosotros al aspecto económico, debemos recordar que Francia se encontraba en una total bancarrota fiscal, es decir, eh, los impuestos, ¿no? O los ingresos que había generado Francia a través de una serie de impuestos no, eh, no terminaban respondiendo favorablemente por los excesivos gastos que había generado el gobierno francés en eventos bélicos. Por ejemplo, Francia había invertido dinero en la llamada Guerra de los 7 Años, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esto de por sí, chicos, ya había arruinado la economía francesa. Si a esto le sumamos los gastos que había impulsado una mujer, ¿sí? La reina de Francia, a la que el pueblo llamaba Madame Déficit, sobre todo gastos promovidos por ella en reuniones, sobre todo en fiestas organizadas en el Palacio de Versalles, fiestas que obviamente involucraban gastos como joyas, vestidos, peinados, y también unos banquetes que se terminaban brindando tanto al clero, a los miembros de la iglesia, como también a la nobleza de las provincias. Veamos esta imagen para que puedan entender un poco, ¿no? Este es uno de los peinados que María Antonieta de Austria, así se llamaba la reina de Francia, terminaba elaborando. O en todo caso, de repente, estos peinados. Obviamente los vestidos también eran parte, ¿no? De la rutina de gastos que la reina promovía en Francia. Ahora, si a esto le sumamos, chicos, la llamada revolución de las harinas, muchos de ustedes se estarán preguntando de repente, pero fue una pregunta, ¿qué cosa es la revolución de las harinas? La revolución de las harinas, muchachos, no es otra cosa que el encarecimiento del precio de la harina de trigo, del trigo, la harina y obviamente de sus derivados. Profe, una pregunta, ¿esa inflación o esa elevación del precio del trigo golpeó fuerte a Francia? Claro que sí, chicos. Los franceses tenían como alimento básico el pan francés. Cuando el precio del pan empieza a dispararse, eso golpea totalmente a la población francesa. Eh, las panaderías terminaban convirtiéndose en lugares con largas colas. Los panaderos eran las personas más odiadas, ¿no? Acusados de guardar o almacenar el pan y no venderlo cada día, sino preferir venderlo no un día posterior. Terminaban siendo las panaderías asaltadas, los panaderos asesinados. Era una situación de caos. Víctor Hugo en su obra Los Miserables, de repente lo has leído,
nos cuenta parte de lo que ocurrió en ese momento. En el aspecto social, Francia se encontraba dividido en tres estamentos o tres estados. El primer estamento estaba conformado por el clero, los miembros de la iglesia. El segundo estamento estaba conformado, chicos, por el pueblo, disculpen, la nobleza, ¿ya? La nobleza. Cuando te hablo yo de nobleza, estoy hablando de los señores feudales que todavía tenían poder en Francia. El tercer estamento estuvo conformado por el pueblo. Cuando hablamos del pueblo, estamos hablando, ¿sí?, de varios grupos, entre ellos un grupo importante que forma parte del pueblo es obviamente la burguesía. Claro, aquel sector de comerciantes y también profesionales que van a impulsar la revolución. Ahora, así como está la burguesía en este estamento, también encontramos a los sans-culottes. No te vayas a olvidar. Por ahí te pueden preguntar quiénes son los sans-culottes. Estos no vienen, no te olvides, vienen a ser gente de la ciudad, masas urbanas, por eso le llaman, carentes de una ocupación fija. No tienen una ocupación fija, ellos viven de cachuelos, estos son los sans-culottes. Y también tenemos, chicos, las causas de tipo política, porque causas políticas, sí, no te vayas a olvidar, cuando hablamos de causas políticas, Francia venía teniendo un gobierno absolutista, un gobierno en donde el poder se encontraba concentrado en la figura del rey. En ese caso, el rey era Luis XVI. Y bueno, frente a todos estos problemas que Francia tuvo, la burguesía impulsó la revolución. Quiso cambiar las características económicas, sociales y políticas, tratando de llegar al poder. Ahora, cuando hablamos de la revolución, hablamos de dos grandes etapas. Tenemos una primera fase a la cual se le conoce, chicos, como la fase monárquica, que abarca del año 1789 hasta el año de 1792. Durante la etapa monárquica ocurrieron varios hechos en Francia, como por ejemplo la convocatoria a los estados generales. Los estados generales no era otra cosa, muchachos, que una asamblea, una reunión, donde terminaban asistiendo los representantes de cada uno de los estamentos. Estos estados generales fueron convocados por el rey Luis XVI y por su ministro de Economía, Necker. No te vayas a olvidar, por su ministro de Economía, Necker. Ahora, ¿qué es lo que buscaban? A través de los estados generales se buscaba poner fin a la crisis económica que vivía Francia. Pero fue una pregunta, ¿y cómo se iba a lograr poner fin a esta crisis? Eh, los tres estamentos decidirían, ¿no?, la creación de nuevos impuestos y obviamente decidirían quiénes deberían pagar esos nuevos impuestos. Impuestos que servirían para paliar o reducir la crisis económica de Francia en ese momento. Se terminaron reuniendo 300 clérigos, 300 nobles y 600 representantes del tercer estado, 600 burgueses. Pero fue una pregunta, ¿y por qué asistieron a la Asamblea de los Estados Generales únicamente burgueses? ¿Por qué no fueron campesinos o de repente sans-culottes o artesanos? Lo que pasa, chicos, es que había un requisito para conformar los Estados Generales, ser letrado. Profe, ¿eso qué significa? Que para poder conformar, sí, para poder conformar esta asamblea tenías que saber leer y escribir. Un requisito indispensable. Ahora, durante estos estados generales ocurrió algo que se conoce con el nombre de el problema del voto. Profe, no entiendo. Para que me entiendan un poco acerca de esto, muchachos, para que me entiendan un poco, el primer y el segundo estado, el clero y la nobleza, planteaban de que el voto, el sistema de votación para decidir quién paga los nuevos impuestos que saquen a Francia de la crisis, debería ser a través de un voto por estamento. Profe, no entiendo, ¿cómo un voto por estamento?
Es decir, muchachos, de los 300 representantes del clero, un voto. De los 300 representantes de la nobleza, es un segundo voto. Y de los 600 burgueses, un tercer voto. Con 3 votos se decide todo. Eso era, chicos, eso era lo que buscaban, eso es lo que planteaban los representantes del primer y del segundo estado. Por otro lado, los representantes del tercer estado, la burguesía, planteaban de que el voto debería ser voto individual, voto por persona. Obviamente, al plantear el primer y el segundo estado, voto por extinto, eso les favorecía a ellos. El resultado serían 2 votos contra 1. Al final, el tercer estado se opone a esto, el rey decide que al final el voto debería ser un voto por estamento. Eso obviamente anuncia el favoritismo del rey a favor del primer y el segundo estado. Los representantes del tercer estado deciden abandonar la sala donde se reunían los estados generales y retirarse a la habitación del costado, dando así origen en este lugar a la Asamblea Nacional, que en un comienzo estuvo conformado principalmente por representantes del tercer estado y con el tiempo fueron llegando algunos representantes tanto del primer como del segundo estado y que estaban de acuerdo con la decisión de estos personajes. Fue en este momento, durante la asamblea, miren, fue durante la Asamblea Nacional que se estableció, chicos, esto. Miren la imagen, por favor. Sí, observen esta imagen. Aquí están. Son la Asamblea Nacional y los representantes están levantando la mano. Están haciendo un juramento. Perfecto. ¿Cuál es ese juramento? No descansar, no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Ese es el objetivo. Crear una monarquía constitucional. Ese es el primer objetivo. Bueno, después de la Asamblea Nacional se estableció la Asamblea Constituyente. Durante la Asamblea Constituyente, ¿no?, se establecieron algunas reuniones para poder establecer la creación de una constitución. No te vayas a olvidar. Y fue durante la Asamblea Constituyente que empieza la revolución. ¿Qué hecho marca el inicio de la Revolución Francesa? Sin duda, esta imagen nos va indicando el momento en el cual inicia la revolución. Sí, es la toma de la Bastilla, chicos. La Bastilla es una prisión política, ¿no?, convertida en una zona de tortura para los enemigos de Luis XVI, representaba el poder que tenía Luis XVI. El pueblo marcha a la Bastilla, la termina tomando, ¿no? Ese fue el momento de inicio de la revolución. En las provincias de Francia, los campesinos también inician una serie de revueltas, una serie de levantamientos. A este movimiento se le conoce con el nombre de El Gran Miedo. El Gran Miedo. Y bueno, una de las obras importantes que se permitió crear en este momento fue la declaración, miren, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No te olvides que este es el principal aporte de la revolución. Sí, este es el aporte más importante de la revolución. Por otro lado, chicos, debemos también tomar en consideración, que el rey permitió la creación de una constitución civil del clero. Profe, ¿qué cosa es esto? Es un documento a través del cual se le quita poder a la iglesia. Por ejemplo, se eliminan los diezmos, se le va a arrebatar las tierras o propiedades de la iglesia. La iglesia se ve totalmente afectada con este documento. Este documento simboliza entonces la victoria de la burguesía frente a los miembros de la iglesia. Fue en ese momento donde Luis XVI y su familia, disfrazados de campesinos, intentan escapar de Francia, intentan huir. Son detenidos, ¿no?, en Veremés, la frontera con Austria, y fueron conducidos nuevamente al centro de Francia, al centro de París. Ahora ya no vivirían en el Palacio de Versalles, fueron trasladados a un palacio llamado Las Tullerías. Ante la presión del pueblo, el rey acepta promulgar la Constitución del año 1791, que se convierte en la primera constitución de Francia. Así es como Francia deja de ser una monarquía absolutista y pasa a ser una monarquía constitucional. Chicos, vayan enviando su respuesta, por favor. Y miren,
se estableció también, chicos, la llamada Asamblea Legislativa. O sea, Asamblea Legislativa, sí. Durante el desarrollo de la Asamblea Legislativa van apareciendo los llamados clubes políticos. Profe, una pregunta, ¿qué son los clubes políticos? Los clubes políticos, no te vayas a olvidar, son, los clubes políticos vienen a ser grupos políticos de debate, ¿no? Aquí se debatía sobre todo la forma de gobierno que se iba a establecer. Por ejemplo, se encontraban los girondinos, que representaban a la gran burguesía. Ellos planteaban que la república era la mejor forma de gobierno para Francia. Los jacobinos, que eran la pequeña burguesía, grupo radical, extremista, ellos también querían establecer como forma de gobierno en Francia la república. También, por ejemplo, tenemos a los fuldenses. Profe, los fuldenses, sí, no te olvides. Los fuldenses, muchachos, vienen a ser monarquistas, pro-monarquistas. Ellos están en contra de el establecimiento de la república. Ellos consideran de que la monarquía debería ser la forma de gobierno imperante en Francia. Al final, durante este tiempo, hay países extranjeros que también invaden Francia, como es el caso de Austria y Prusia, pero lamentablemente estas tropas terminaron siendo vencidas por el ejército de la revolución, integrado principalmente por sánsculos, gente pobre, sin ocupación fija de la ciudad, en la batalla de Valmy. Mujeres, un grupo de mujeres que se encargaban de la venta de pescado, deciden en el mercado, deciden asaltar el Palacio de las Tullerías y dar muerte a María Antonieta. Cansados de la vida de derroche y lujos que vivía la reina ante la situación caótica de la economía francesa, asaltan las Tullerías. Estamos en agosto del año 1792. Luis XVI evita la muerte de su esposa y bueno, los reyes son acusados a partir de ese momento de traición. Sí, se les acusa de haber avisado a Austria y a Prusia de que habían problemas en Francia y por su culpa estos países habían enviado tropas. Así que al ser acusados de traición a la revolución, Luis XVI fue condenado a la pena de muerte. Ya no está en el poder, se le quita la corona, ha terminado la etapa monárquica. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta número 1, chicos? A ver, dice cuáles son las causas, ¿no?, de la revolución. A ver, vamos por ahí, ¿no? Aquí tenemos, a ver, la 1 sí, la 2 también. La ideología que promueve, chicos, la revolución es la ilustración, no te olvides. 1, 2 y 3 serían obviamente respuesta a tu pregunta, ¿no? Claro, ahí está. Ya, no te olvides. Sí, aquí sería la alternativa. ¿Ya? Esta sería la respuesta. 1, 2 y 3. ¿Sí? No te vayas a olvidar de eso, por favor. Ahora, las sequías obviamente generan el aumento del precio de los cereales, ¿no? El trigo. Muy bien, sigamos. Miren por aquí, muchachos. Es otra pregunta que hace alusión también al tema de la Revolución Francesa. Esta pregunta es un poco más fácil, ¿no? Hay una frase, ¿no? Y nos dice que esto fue consagrado, o sea, fue establecido en Francia con la promulgación de qué documento. ¿Qué documento es el que establece esta idea, ¿no? Los hombres nacen y permanecen libres, e iguales en cuanto a sus derechos. A ver, interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, recuerden que también, chicos, ocurrió la fase republicana. Fase republicana, gracias Silvia por tu respuesta. Eh, Recuerden, chicos, que durante la etapa republicana hay dos periodos. El periodo de la convención de partidos. Aquí hay dos gobiernos. Primero gobiernan los girondinos, la gran burguesía. Ellos establecen la ejecución, por ejemplo, de Luis XVI mediante un arma llamada la guillotina. Fueron los jacobinos quienes presionaron en la muerte del rey y lo lograron. Un hombre se convirtió en el verdugo, Maximiliano Robespierre, un médico, abogado de la época, llamado el Incorruptible. Por ese tiempo Francia vive el ataque de la primera coalición,
Esto de las coaliciones, muchachos, vienen a ser alianzas militares conformadas por Austria, Prusia y Rusia que arremeten Francia. Después de esto se produce un hecho llamado la rebelión de la Vendée. ¿Qué cosa es esto, profe? Es una rebelión campesina dirigida por los miembros de la iglesia. Estos miembros de la iglesia habían prácticamente lavado el cerebro de los campesinos y señalaron de que la revolución había atacado a la iglesia, por lo tanto había atacado la fe y por lo tanto ellos deberían rebelarse en contra de ese gobierno revolucionario. Al final, ante el problema interno de la rebelión de la Vendée y la invasión de los países de Austria, Prusia y Rusia, la coalición, los girondinos son reemplazados del poder por los jacobinos. No te olvides, estos son radicales. Y aquí se establece el gobierno del terror. El gobierno del terror está en manos de este personaje, muchachos. En manos de, aquí vemos la ejecución de Luis XVI, en manos de este personaje, Maximiliano Robespierre. Durante su gobierno se termina venciendo a la primera coalición, se acaba con la rebelión de la Vendée y bueno, también se genera una gran cantidad de muertes. Hay una ley que promulga Robespierre que es la ley de sospechosos, que termina sentenciando prácticamente a la guillotina a personas que habían sido acusadas de criticar al gobierno, pero también a personas cercanas a ellas, sospechosas de haber conspirado también con la revolución. Al final el gobierno de Robespierre se había convertido en un caos político, tuvo que tener un fin y bueno, el fin de este gobierno fue el golpe de Estado que recibió Robespierre, la llamada reacción terminoriana, que incluso sentenció a muerte con la guillotina al propio Robespierre. Con la ejecución de Robespierre se establecía una nueva forma de gobierno en Francia, el directorio. Este gobierno se encontraba en manos de cinco directores girondinos. Estos cinco personajes asumían el control del gobierno. Mientras tanto, Francia durante este tiempo venía teniendo ciertos problemas. Problemas, por ejemplo, como la crisis económica que se agravaba, el ataque de la segunda coalición sobre Francia, una rebelión campesina llamada la Rebelión de los Iguales, porque planteaba el reparto equitativo de tierras a favor de los campesinos. Y el hombre que lo dirigía era Noel Babeu, más conocido como Graco, recordando a los hermanos Graco de la antigua Roma que plantearon también esto, la ley agraria en beneficio de los plebeyos. Al final, el gobierno era un caos porque no sabía qué decisión tomar, no tomaban decisiones rápidas y adecuadas, pero el ejército de Francia recibía bastante éxito. Y el ejército de Francia estaba dirigido por un hombre, Napoleón Bonaparte. Napoleón sabe que tiene el poder militar, que la gente del pueblo lo quiere, así que decide dar un golpe de Estado. A ese golpe de Estado se le conoce como 18 de Brumario. Y aquí tenemos una imagen que es alusión a este golpe de Estado. Muy bien, dime, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 2? A ver, ¿qué has marcado en la pregunta número 2? Yo les había señalado que había una obra importante, la más importante, que había creado la Revolución Francesa. Esa viene a ser la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Y este texto que aparece en la pregunta 2 se encuentra dentro de esta obra, no te olvides. ¿Ya? Entonces, importante tomar en cuenta eso. Muy bien, sigamos avanzando. Aquí tenemos la pregunta número 3. La pregunta 3, muchachos, hace alusión a la etapa de la restauración. La restauración es un periodo posterior a la era napoleónica. Debemos recordar algunas cosas rápidas, ¿no?, sobre la era napoleónica. Primero que nada, la era napoleónica se va a desarrollar entre el año 1789 hasta 1814. Napoleón toma el poder, como lo habíamos visto, a través del golpe del 18 de Brumario, convirtiéndose así en cónsul. Él no es el único, hay tres cónsules, Sieyes, Ducos y Napoleón. Napoleón es el único de los tres que tiene el cargo de cónsul vitalicio, o sea, de por vida. Durante este periodo, Napoleón firmó acuerdos de paz con la Iglesia Católica, con el Papa Pío VII, es una especie de reconciliación entre Francia y la Iglesia. ¿Por qué dice reconciliación? Porque durante la etapa de la Revolución Francesa,
se le había quitado ciertos beneficios a la iglesia, las tierras, el cobro de diezmos, y eso había obviamente generado un resentimiento de la iglesia católica en contra del gobierno francés. Pero la situación se termina calmando. Por otro lado, también se termina permitiendo, por ejemplo, la creación del Banco de Francia, el Banco de París, o la creación del Código Civil Napoleónico del año 1804. Este código, obviamente, es el aporte más importante en el plano legal del gobierno de Napoleón. No te olvides, es el aporte más importante en el plano legal del gobierno de Napoleón. ¿Ah? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, debemos tomar en consideración, muchachos, aquí debemos nosotros tomar en consideración, por ejemplo, el ataque de la segunda coalición sobre Francia se mantenía. Napoleón logra vencer a esta segunda coalición. Hay una batalla llamada Marengo, después del cual se firman algunos acuerdos de paz, como por ejemplo la paz de Amiens con los ingleses y la paz de Luneville contra los austriacos. Napoleón recibe en este periodo un intento de golpe de Estado en su contra. Este fue el pretexto que necesitaba para que pueda concentrar el poder en su persona, ¿sí? Concentrar el poder en su persona, chicos, y convertirse en emperador. Sí, hay que decirlo, chicos, Napoleón se proclama emperador de Francia. Ahora, hablando un poco del imperio, por ejemplo, aquí podemos nosotros hablar del imperio, que se ilusión al momento de la coronación de Napoleón. Él y su esposa, Josefina, terminan siendo coronados dentro de la Catedral de Notre Dame. Si te das cuenta, Josefina se arrodilla ante Napoleón y Napoleón la termina coronando. El Papa es invitado a la ceremonia, pero no es el que le coloca la corona ni a Napoleón ni a su esposa. Profe, no, claro, él no les termina coronando. Miren, aquí está el Papa sentado. Su presencia ilumina la escena, pero no está presente en la coronación, no hace nada. ¿Ya? Bueno, y es así como Napoleón asume el cargo como emperador. Siendo emperador, Napoleón tuvo que enfrentar a varias coaliciones. Por ejemplo, Napoleón se enfrenta a la Tercera Coalición. Uno de los eventos más recordados en la lucha contra la Tercera Coalición es sin duda el combate de Trafalgar, un enfrentamiento marítimo entre ingleses contra Francia y su aliada España. Francia y su aliada España terminan siendo totalmente derrotados. Tras esto, chicos, se estableció también la batalla de Austerlitz, o también conocida como la batalla de los tres emperadores. Profe, batalla de los tres emperadores, sí, también llamado, chicos, la batalla modelo. Estamos en el año 1805. Traten de enviar, por favor, la respuesta a la pregunta 3, muchachos. Esta batalla de los tres emperadores fue la mejor victoria de Napoleón en toda su historia. Se firma acuerdos de paz contra, por ejemplo, Rusia, se firma la paz de Tilsit, llamada también la paz eterna. Rusia, la Rusia de Alejandro I y la Francia de Napoleón acuerdan una paz eterna, no enfrentarse más en un futuro, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que esa paz se termina rompiendo. Napoleón se da cuenta de que el verdadero enemigo de Francia es sin duda el Estado inglés. Así que para poder debilitar a los ingleses, Napoleón establece aplicar el bloqueo continental, el bloqueo económico continental. Y esto lo podemos ver nosotros en esta imagen. Esta imagen, por cierto, chicos, es el arco del triunfo de Napoleón. Se construye para conmemorar su victoria en la batalla de Austerlitz. Y bueno, tenemos, por ejemplo, esta imagen, ahora lo vamos a explicar, al igual que esta otra imagen. Y a nosotros nos interesa este mapa de aquí. Este mapa, ¿sí? El mapa, muchachos, representa el bloqueo que Napoleón estableció. El bloqueo, sí. Napoleón amenazó a los países de Europa con invadirlos si ellos no cerraban o anulaban el comercio que venían teniendo con los ingleses. Napoleón se daba cuenta que los ingleses, los verdaderos enemigos de Francia en ese momento,
tenían a Europa como un gran mercado, pero también como un centro de abastecimiento de productos. Entonces Napoleón decide amenazar a los países de Europa con atacarlos si ellos siguen manteniendo relaciones comerciales con los ingleses. Ese es el bloqueo económico continental. Ahora, ese bloqueo es desobedecido por varios estados. Por ejemplo, los estados pontificios, la Iglesia, Portugal y también la gigante Rusia. Así que Napoleón tiene que preparar su campaña, por ejemplo, contra estos estados. Toma prisionero al Papa Pío VII, se dirige a Portugal, pero miren, la campaña que Napoleón iba a impulsar desde Francia a Portugal involucraba también cruzar o atravesar a España. Así que Napoleón solicita permiso al rey Carlos IV mediante un tratado llamado Fontainebleau. Carlos IV acepta, las tropas de Napoleón cruzarían España en dirección a Portugal. Una vez consagrada su victoria en Portugal, él volvería con su ejército a Francia. A su regreso en España ocurría un hecho muy importante, el motín de Aranjuez. El pueblo estaba, sí, el pueblo de España, chicos, estaba cansado del gobierno de Carlos IV. Pedían a gritos que deje el trono en manos de su hijo, Fernando VII. Napoleón presencia este hecho y Napoleón aprovecha esta crisis política para destituir y capturar tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII, entregando el gobierno de España a su hermano, José Bonaparte, más conocido en la historia española como Pepe Botellas. Acusado de alcohólico, este va a ser el nuevo rey de España. Por otro lado, cuando Napoleón se enfrenta a la quinta coalición tiene que ver con esto, chicos. La campaña de Rusia. La batalla más importante fue la batalla de Borodino, que si bien es cierto fue una victoria francesa, pero esta victoria le cuesta muy caro a Napoleón. Su ejército estaba totalmente desgastado. Si a esto le sumamos la táctica de la tierra quemada, que los rusos habían establecido, destruyendo sus viviendas, sus zonas de cultivo, prácticamente dejando a los franceses sin recursos de Rusia para abastecer a su ejército. Y si a eso le sumamos, chicos, el frío invierno ruso que se presentaba, que sí, el frío invierno ruso, las cosas se complicaban ahí, chicos. Al final, Napoleón regresa a su país totalmente debilitado, pero tiene que enfrentar a la sexta coalición. Para eso Francia termina siendo vencida por varias naciones que conforman esta sexta coalición. Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, Bélgica, ¿no? Se terminan uniendo. La batalla es llamada la batalla de Leipzig o batalla de las naciones. Fue la primera caída de Napoleón. Después de ser vencido, Napoleón va a ser expulsado a la isla de Elba. Aquí tenemos una imagen justamente que conmemora ese momento, el momento en el cual Napoleón es expulsado a la isla de Elba. Esta es la primera caída de Napoleón y obviamente eso marca el inicio del periodo denominado como la Restauración. Los distintos países enemigos de Napoleón deciden reunirse en Viena, en la capital de Austria, para promover algunas reformas. Ese se llama Congreso de Viena. El canciller Metternich de Austria termina siendo el que dirige este congreso. Algunos representantes también francés que asiste es un ministro de Relaciones Exteriores, Talleyrand. ¿Qué es lo que se decide en Viena? Que el mapa de Europa debería restaurarse, que Francia, que había expandido sus dominios durante la época de Napoleón, sería obligada a retomar sus antiguas fronteras. A esto también, chicos, le sumamos la decisión que se toma aquí de restablecer el absolutismo en Francia. Para eso, terminan eligiendo como nuevo rey de Francia a un tal Luis. Sí, Luis XVIII, no te olvides. Hermano del fallecido Luis XVI, personaje que había logrado escapar de Francia durante la época de la Revolución Francesa. Y en España se destituye al hermano de Napoleón, Pepe Botellas,
y se establece nuevamente en el gobierno a Fernando VII. Pero Napoleón logró regresar a Francia y recuperar temporalmente su gobierno. A ese hecho se le conoce como el Imperio de los 100 días de Napoleón. Napoleón retorna con el afán de vengarse y se enfrenta a sus enemigos nuevamente en la batalla de Waterloo, batalla que al final terminó perdiendo. Tras la derrota en Waterloo, Napoleón fue condenado a una isla, hasta preso en una isla llamada Santa Elena, el lugar donde terminaría después falleciendo. También se decide, dentro de la restauración, se decide, muchachos, crear una institución llamada la Santa Alianza. Santa Alianza, sí, era una alianza militar conformada por Austria, Prusia y Rusia, que tenía como objetivo defender los gobiernos absolutistas frente a movimientos liberales en el mundo. Ya, entonces, en base a esto, chicos, podemos señalar la respuesta a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, durante la restauración, ¿no? ¿Qué hecho marca el inicio de la restauración? ¿Cuál sería, chicos? Recuerden, la restauración se establece tras la caída de Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, aquí tu respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería la alternativa B, pues, ¿no? Muy bien, no te olvides, la alternativa B. Muy bien. Tenemos otra pregunta, muchachos. Tenemos la pregunta número 6. A ver, la pregunta 6 hace alusión a otro tema, el tema de la segunda revolución industrial. A ver, lee con calma y envía tu respuesta. Ya, ahí está. Ahora, debemos tomar en cuenta nosotros, chicos, sobre la segunda revolución industrial. Primero, debemos recordar en qué países se terminó desarrollando. Hay varios países. Uno de ellos, por ejemplo, fue sin duda el Estado inglés, Inglaterra. ¿Quién gobernaba este país durante la segunda revolución? Victoria I. Victoria I, sí. Victoria I de la familia Hanover. Durante el gobierno de esta reina, Inglaterra va a vivir la segunda revolución industrial. A ese periodo se le conoce como la era victoriana, no te olvides. De repente es importante recordar a esta gran emperatriz inglesa, no te olvides. Pero recuerden que tenemos que hablar de Francia. Francia también vive su segunda revolución industrial durante el gobierno que va a tener Francia a partir de 1830 en adelante. Luis Felipe de Orleans, por ejemplo, es el rey de Francia durante esos años. Bélgica también sería un país que desarrolló la segunda revolución industrial durante el gobierno de Leopoldo I. Ahora, Alemania también viviría la segunda revolución industrial, muchachos, tras un proceso llamado la unificación alemana que culminó en el año de 1871 con la victoria de Prusia sobre Francia. Tras esto, Prusia se unió a otros pequeños estados y dio origen a Alemania. No te olvides, así nace Alemania como un país unificado. Bueno, otro país que también vivió el proceso de la segunda revolución industrial es sin duda, chicos, Estados Unidos. Claro, Estados Unidos de América. Para que Estados Unidos viva el proceso de la revolución industrial, tiene que, tiene que haberse desarrollado la guerra de secesión. Secesión, sí, la guerra de secesión. Profe, ¿qué cosa viene a ser esto? No es otra cosa, chicos, que una guerra civil norteamericana. Se enfrentaron dos bandos aquí, el bando de la Unión y los llamados confederados. La Unión, que estaba conformada por los estados del norte, que se caracterizaban por ser un estado o un conjunto de estados industrializados, y los confederados. Pero ¿quiénes son los confederados? Los confederados vienen a ser, muchachos, los que representaban a los estados del sur. Los estados del sur eran estados agrícolas, sobre todo agrícolas, por eso te pongo aquí terratenientes, y ellos eran esclavistas. Ellos querían que la esclavitud se mantenga, obviamente porque necesitaban a los esclavos para poder cultivar. La batalla que se terminó librando
fue la batalla de Appomattox, batalla que pone fin a este conflicto. La Unión termina venciendo a los confederados, por lo tanto, como consecuencia, los Estados Unidos, los estados que conformaban este país, terminan uniéndose. Abraham Lincoln es elegido presidente en ese momento y durante su gobierno empieza la época industrial. Japón también es otro país, ¿ya? Es un país que no es europeo, al igual que Estados Unidos, es un país ahora ubicado en Asia. Es un país que va a vivir también la etapa de la segunda revolución industrial. Obviamente, ese periodo de esplendor en Japón se le conoce como la era Meiji. ¿Qué es lo que hace Japón durante este tiempo? Termina copiando, por ejemplo, la industria de Europa, así como también copiando el aspecto, por ejemplo, militar del ejército de Prusia, la marina inglesa. En base a mucha imitación o copia, Japón logra desarrollar un gran avance en la modernización del país. Pero hay algo que ellos no perdieron, chicos, su identidad cultural. Sí, eso es algo que hasta el día de hoy la sociedad japonesa conserva. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 6, muchachos? Vamos. ¿Qué, qué marcarías, por ejemplo, aquí en la número 6? A ver. Para poder completar de repente lo que te falta, miren, tenemos por aquí algunas características de la segunda revolución industrial. Por ejemplo, debemos recordar que el vapor y el carbón eran fuentes de la primera revolución industrial. Para la segunda revolución industrial hay nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad, no te olvides. Hablando de petróleo, estoy hablando también de los derivados obtenidos por parte del petróleo, como la gasolina. Ahora, ¿qué industrias son las que destacan? Hay varias. La industria química, por ejemplo, destaca en este tiempo. Profe, ¿por qué? Porque se promueve la creación de abonos sintéticos, fertilizantes químicos, para que me entiendas, y también se impulsa la creación, por ejemplo, de la dinamita. La industria petroquímica también avanza, sobre todo es aquella industria que se encarga de obtener los derivados del petróleo, como la gasolina. La industria médica es una gran industria desarrollada en este tiempo. Sobre todo destaca la empresa Bayer en Alemania, ¿no? La que termina promoviendo la creación, por ejemplo, de la aspirina. Así como también, chicos, la creación de los primeros métodos anticonceptivos durante este tiempo favorece al aumento de la población. ¿Sí? Una característica de la segunda revolución industrial es esto, sin duda, el incremento de la población en los países de Europa. También se impulsa la metalurgia, sobre todo a través de dos cosas: la construcción de líneas férreas y el establecimiento de armas. No te vayas a olvidar, la industria militar entonces es una de las que va a destacar también durante este periodo. Y cuando hablamos de industria militar, destaca sobre todo el país de Alemania. Alemania. En el aspecto de la industria eléctrica, destaca, por ejemplo, la creación de sistemas de iluminación. Profesor, ¿qué viene a ser? Claro, esa es la idea que impulsa Thomas Alva Edison, por ejemplo. Y también la construcción de transportes, por ejemplo, tranvías o trenes eléctricos, ¿no? Van a formar parte de lo que se va a llamar como la industria eléctrica del transporte. Por otro lado, hay inventos muy notables que se terminan realizando durante estos años. Por ejemplo, tenemos, aquí está, la lámpara incandescente, también llamado foco o bombilla. Ahí está su inventor, Thomas Alva Edison. Tenemos, por ejemplo, también durante ese tiempo, este motor, el motor a explosión, diésel. Por ejemplo, también tenemos la dinamita, ahí está, de Alfred Nobel. O, por ejemplo, el teléfono de Alexander Graham Bell. Tenemos por aquí el automóvil de Benz, pero también el automóvil de Ford. No te olvides, Ford, una empresa, una cadena de automóviles impulsado en América del Norte, se va a convertir prácticamente en la dueña o soberana de todo este mercado americano en lo respectivo al automóvil. Por otro lado, también, muchachos, es importante tomar en consideración esto. ¿Qué es eso? Chicos, no te olvides, estamos hablando de la radio.
Y este es un aporte de Marconi. También el teléfono sin hilos, no te olvides. Miren estos dos hermanos que aparecen por aquí. Los hermanos Wright son los creadores del aeroplano, así como también los hermanos Lumière, los impulsores del cinematógrafo. De tiempo, la cámara fotográfica era uno de los lujos que venían teniendo las personas, así como también un vuelo en un teledirigible o un globo aerostático. Esto fue creación de Ferdinand Zeppelin, no te vayas a olvidar, personaje muy notable. Y bueno, debemos también, chicos, dar a entender de que la revolución trae consigo consecuencias, mayor explotación de los trabajadores, ¿no? O también debemos tomar en cuenta nuevas formas de explotación laboral. Profe, como por ejemplo, ¿cuáles? El taylorismo, que se basó en la especialización del trabajo, uh-huh, buscando así reducir los gastos de tiempo, y el Fordismo. Profe, ¿qué es eso? Es un sistema de empleo basado en la producción en cadena, una producción en secuencia. Entonces, muchachos, por ahí podemos ya enviar la respuesta. Ahí está, ¿no? La respuesta es la A, no te olvides. Claro, una consecuencia de la segunda revolución industrial fue simplemente la formación de los grandes imperios coloniales. Eso significa que la mayoría de estados que promuevan la segunda revolución industrial se van a convertir en países que van a ambicionar la conquista de colonias. ¿Qué más? También tenemos una de las características fue el colapso, ¿no?, del capitalismo mundial. Uh-huh. Y otra característica importante fue la expansión de migraciones a través de distintos continentes, ¿no? Van a haber migraciones que se van a establecer tanto, por ejemplo, a Oceanía como también a América. Eso es importante, chicos. Ahora, la 4 no puede ser por uh-huh, el uso del carbón. Ahora, la 5 no puede estar porque el surgimiento de nuevas potencias. Estados Unidos se convierte en potencia no con la segunda revolución industrial, sino tras la primera guerra mundial. Por lo tanto, ahí está su respuesta. Viene a ser 1, 2 y 3. Miren, ahora vamos a ver otro tema, muchachos. Ese tema se denomina ideologías obreras. Como consecuencia de la gran explotación que fueron viviendo los trabajadores, los obreros, ¿sí?, fueron surgiendo en el siglo XIX ideologías que van defendiendo sobre todo los derechos del trabajador. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de ideologías? Por ejemplo, tenemos el socialismo utópico. Uh-huh. Se le llama utópico porque buscaba algo soñado, chicos. Que buscaba conciliar, sí, conciliar a las clases sociales. Sí, buscar una conciliación entre la burguesía y el obrero. Entonces, ¿para qué? Para dar inicio a un proceso de cambios que terminarían generando el fin de la desigualdad del sistema. Las desigualdades iban a ser eliminadas, chicos. Y bueno, se establecía también mejores condiciones laborales. Por ejemplo, mejores condiciones laborales, sí. Por ejemplo, el tiempo de trabajo debería ser menor. Recuerden que como consecuencia de la segunda revolución industrial, los trabajadores, chicos, laboraban entre 12 y 15 horas diarias. Entonces, lo que planteaban los socialistas utópicos, por ejemplo, era reducir ese tiempo de trabajo y también, obviamente, elevar los salarios del trabajador. Por otro lado, debemos conocer cuáles son los representantes del socialismo utópico. Tenemos, por un lado, ¿sí?, a Saint-Simon, no te olvides, a Saint-Simon. Tenemos también a Charles Fourier y a Robert Owens, no te olvides. Ya, de repente, el más significativo de estos tres, de quien debemos recordar, es el caso de Charles Fourier. Charles Fourier, considerado también como el padre del corporativismo, este personaje estableció, chicos, la creación de los llamados falansterios. Entonces, ¿qué cosas vienen a ser los falansterios? Eran comunidades agrícolas, mira, comunidades agrícolas e industriales que se establecieron o que se crearon, chicos, gracias a la cooperación entre la clase adinerada
los ricos, por ejemplo. Y bueno, debemos tomar en cuenta, chicos, que eran centros de trabajo ideales. ¿Ideales? Sí. Por ejemplo, ¿por qué dicen que son los ideales? Trabajas pocas horas, 6 horas se planteó, tenías un buen salario, los niños no deberían dedicarse a trabajar, sino a permanecer en las escuelas y obviamente se elevó la producción de bienes, la creación de bienes. Al final, recuerden que este tipo de fábrica o este tipo de centro de trabajo, llamados los falansterios, simplemente generó la envidia, la codicia de la burguesía, que obviamente ellos decidieron ya no apoyar a la creación de los falansterios, y es así como todo este proyecto se arruina. Sin financiamiento no se puede llevar a cabo esto. Y bueno, también tenemos, chicos, otra ideología. ¿Cuál es el socialismo científico? O también llamado marxismo, no te olvides, muchacho. Esta ideología, que tenía como principales representantes tanto a Carlos Marx como a Federico Engels, señala un punto importante aquí, chicos. Por ejemplo, para Marx y para Engels, la revolución del proletariado que ellos hablan es el hecho a través del cual el obrero o el proletariado trate de alcanzar el poder político a través de una serie de luchas. Eso viene a ser la revolución del proletariado. Ahora, él señala, por ejemplo, de que una vez que el obrero tome el poder, se debería establecer la dictadura del proletariado. Pero ¿qué es eso? Un gobierno dirigido por los obreros, donde se eliminaría, por ejemplo, se eliminarían las clases sociales y se establecería un gobierno o un sistema de gobierno llamado el comunismo, ¿no? Una sociedad igualitaria, muchachos. Bueno, no te olvides que para ellos el motor de la historia, el hecho que hace que la historia siga avanzando es sin duda la lucha de clases. Ya no te olvides, la lucha de clases que siempre existió para ellos. Y bueno, hay obras importantes, por ejemplo, de Marx tenemos El Capital, ¿no? Sí, o por ejemplo, ideología alemana, no te vayas a olvidar, es importante tomar en cuenta eso. Y bueno, en las obras de Engels, por ejemplo, tenemos El origen de la familia, ¿no? De la propiedad privada y del Estado. Y hay una obra que ellos crearon en conjunto, por ejemplo. Marx y Engels crearon Ideología alemana y Manifiesto comunista. Fueron dos de sus obras escritas eh, entre ambos, ¿no? Entre ambos. Y bueno, también tenemos otra ideología, muchachos, el anarquismo. Hay una frase que resume el anarquismo, ¿no? Ni Dios, ni patria, ni ningún medio que lo someta. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo los representantes del anarquismo, en este caso, Mikhail Bakunin y Pierre Proudhon, señalan de que la religión y cualquier institución, la iglesia y cualquier institución del Estado, lo único que ha servido es para oprimir, para dominar al pueblo. Entonces, estas instituciones deberían ser eliminadas. Eso es lo que habla o lo que plantea el anarquismo. ¿Cuál sería, chicos, aquí la respuesta a la pregunta 4? A ver. Muy bien, Quispe, gracias por tu respuesta. Muy bien. A ver, ¿qué marcarían ustedes, chicos? Fácil, ¿no? Si todas estas ideologías defienden los derechos del obrero, se supone que estas ideologías surgen frente a un abuso, frente a la explotación de los obreros. Obviamente, ¿cuál sería tu respuesta aquí entonces? Muy bien, claro, la respuesta sería la letra C, pues. La explotación de los trabajadores asalariados, ¿no? Muy bien, listo. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Tenemos por aquí otro tema. Tenemos el tema del imperialismo. Ahí está. El imperialismo. Para muchos, el imperialismo es la fase superior del capitalismo, chicos. Profe, fase superior del capitalismo, sí. Aquel periodo donde los grandes estados, los grandes países, buscaban el control de colonias. No te vayas a olvidar, ¿eh? Es aquel periodo donde los principales países del mundo competían por el control de colonias. Colonias, territorios dominados, donde las potencias podían obtener
sobre todo materias primas. Eso es importante, chicos. O podían obtener, por ejemplo, mercados, porque las mismas colonias eran utilizadas como mercados para la venta de sus productos. Y también podían obtener, por ejemplo, mano de obra barata. No te olvides, ¿ah? Se podía obtener también entonces aquí mano de obra barata. Profe, una preguntita, una preguntita. Imperialismo, el imperialismo tiene otra causa. La otra causa es el incremento demográfico, chicos. Los países industrializados, países europeos sobre todo, como una consecuencia de la segunda revolución industrial, fue sin duda el aumento de su población. Este aumento de su población trajo consigo, chicos, que al final muchos de estos grupos terminan optando por desplazarse, abandonar su país europeo, por ejemplo, abandonar Francia y poblar otros continentes, poblar África, poblar de repente Oceanía, América o en todo caso Asia. Ahora, tenemos que hablar de colonias y tenemos que hablar de potencias coloniales, así que empecemos, ¿sí? Empecemos señalando primero la justificación para ese dominio imperial. Existe una ideología, chicos, que se llama el darwinismo social. El darwinismo social se basa en la idea siguiente. La raza blanca es la raza superior. Por lo tanto, la raza blanca, los europeos, deberían ellos tener el derecho de civilizar a las otras razas. Estamos hablando de quiénes, entonces. Que la raza blanca es superior a la raza, por ejemplo, ¿no? Asiática, la raza africana, y que por lo tanto ellos tienen el deber de civilizar a los otros pueblos, enseñándoles, por ejemplo, a preparar alimentos, ¿no? O de repente enseñándoles también a trabajar en ciertas áreas que no habían logrado avanzar las colonias. Es importante tomar en cuenta esto, chicos. Y cuando hablamos de potencias imperialistas, destacan sobre todo dos. Acá hablamos del imperio inglés o del imperialismo inglés, que se desarrolló durante el gobierno de la reina Victoria. No te olvides, Victoria I. Está, miren, son aproximadamente, chicos, son aproximadamente 65 años los que termina gobernando esta mujer. Durante su gobierno, por ejemplo, Inglaterra se convierte en la primera potencia imperialista de la historia. Y así va a ser hasta el año de 1914. Profe, una pregunta. ¿Cuáles son las colonias más importantes que tuvieron los ingleses? Por ejemplo, chicos, tenemos en África la colonia de Egipto. Hay un canal importante, el canal de Suez, que permitía el desplazamiento de embarcaciones del mar Mediterráneo al mar Rojo. Por ejemplo, tenemos Sudáfrica por la gran cantidad de diamantes. Para poder dominar Sudáfrica, los ingleses tuvieron que vencer a los Boer, que eran descendientes de holandeses, en una guerra llamada Anglo-Boer. Importante tomar en cuenta esto. También en Asia tuvieron algunas colonias significativas, como por ejemplo la India, y como por ejemplo una isla llamada Hong Kong. Hong Kong no le pertenece a China, le pertenecía, chicos. Estalló un conflicto llamado la Guerra del Opio. Los ingleses comenzaron a traficar esta droga en China. El imperio chino se da cuenta de lo que están haciendo los ingleses, convirtiendo a adictos a la población de China y deciden detener la venta de productos, sobre todo del opio. A los comerciantes ingleses, ellos toman esta decisión como una especie de boicot a su economía y logran convencer al gobierno inglés para enviar embarcaciones y dar inicio así a la guerra del opio. Guerra que al final terminan perdiendo los chinos. Y como resultado de esto, chicos, China tiene que firmar el Tratado de Nankín, Tratado de Paz, a través del cual apertura hasta 5 puertos chinos, pero también acuerdo a través del cual se establece que la isla de Hong Kong pasaría a dominio inglés por 150 años, no te olvides. Ahora, sigamos avanzando. Miren por aquí.
Mientras van marcando ustedes, mientras van marcando aquí, chicos, ustedes, podemos ver el imperialismo francés. Sí, vamos a darnos cuenta aquí cómo Francia también se convierte en una gran potencia imperialista en ese tiempo, en la segunda mayor potencia imperialista, durante el gobierno de Napoleón III. Profe, ¿quién es Napoleón III? El sobrino de Napoleón. Francia, por ejemplo, logra obtener colonias importantes como Túnez y Argelia, en el caso, por ejemplo, de África, y la colonia de Indochina, una colonia importante ubicada en Asia. Entonces, no te vayas a olvidar de eso, por favor, muchachos, no te vayas a olvidar de eso. A ver, vamos. Dime, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? La pregunta 5. Vamos. Ya mientras vamos enviando sus respuestas, ahora vamos a ver los conflictos que promovieron los ingleses para convertirse en grandes potencias imperialistas. Gracias, Dani. Miren, por aquí tenemos la llamada rebelión de los cipayos. Esto ocurre en la India, chicos. Los cipayos eran un grupo de nativos de la India que integraban las tropas inglesas de este país. Ellos deciden rebelarse, inician una pequeña rebelión. En verdad lo que ellos buscaban era liberarse del dominio inglés y para eso se rebelan, son duramente reprimidos. En China ocurre, por ejemplo, la rebelión de los Boxer. En el año 1900, un grupo de chinos luchadores de artes marciales inician una serie de rebeliones ejecutando a extranjeros, tratando de expulsar sobre todo a los ingleses de China. Por eso se dice que la rebelión de los Boxer tuvo un carácter xenofóbico. No te olvides. Pero bueno, también tenemos nosotros, chicos, esto, la llamada Conferencia de Berlín. Profe, ¿qué es eso? En el año de 1884 al 85 se establece la Conferencia de Berlín. Esta conferencia, promovida por el canciller Otto von Bismarck de Alemania, se plantea sobre todo resolver los problemas de, por ejemplo, expansión colonial, por ejemplo, expansión colonial en el África. Se establecen algunos acuerdos básicos. Por ejemplo, en primer lugar, cada estado es libre de poder navegar por el río Congo. Y si ellos llegan a algún territorio no conocido, entonces es deber, miren, es deber de ese estado informar a los otros estados de la Conferencia de Berlín que ellos han llegado a ese lugar, para que se respete la soberanía de ese estado en este territorio recién descubierto. También, chicos, no te vayas a olvidar, se establece radicalmente que está prohibido comercializar esclavos en África, no te olvides. Y bueno, debemos recordar, muchachos, que, por ejemplo, el país de Congo, se establece que Congo quedaría en manos de Bélgica. Entonces, Congo sería propiedad de los dominios del emperador Leopoldo II de Bélgica. Bueno, después de haber visto esto, chicos, vamos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Te quedas con la C entonces? A ver, están preguntando lo incorrecto. Lo incorrecto, muy bien. Entonces, la 1 es verdad, ¿no? La 2 también es verdad. Claro, profe, una colonia inglesa en Oceanía, Australia, pues. Australia, ¿ya? 3, promovió el desarrollo de nuevos gobiernos autónomos en las colonias. No, eso es falso. Entonces aquí tu respuesta sería, chicos, solo 3, ¿no? Muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. Vamos con otro tema. Profe, ¿cómo se llama ese tema? Primera Guerra Mundial, muchachos. Así que hablemos de la Primera Guerra Mundial. Nos están preguntando cuáles son los antecedentes a la Primera Guerra Mundial. Así que trata de avanzar con esto, remarcando tu respuesta. Causas hay varias, chicos. Recuerden que las potencias van a rivalizar unas contra otras por el control de colonias. Esa es la causa principal. Otra causa es, sin duda, el revanchismo francés. ¿Revanchismo francés? Sí, Francia había perdido años atrás la guerra franco-prusiana. Lo que va a buscar aquí es recuperar sus antiguas colonias. Prusia
ahora Alemania le había quitado Alsacia y Lorena. Entonces el objetivo de Francia es recuperar esas zonas. También había una dura enemistad entre austriacos y rusos por el dominio de los Balcanes. Eso también era otra causa. Y bueno, cuando hablamos de los antecedentes, debemos recordar el antecedente más importante de la paz armada. Es un periodo comprendido entre 1871 y 1914, un periodo donde los países o las potencias buscan armarse, buscan sobre todo prepararse militarmente. Y bueno, otro hecho que va a marcar el inicio también, o el antecedente a este conflicto, es la formación de las alianzas militares, la Triple Alianza y la Triple Entente, no te olvides. Y bueno, también el hecho del magnicidio. Pues, ¿qué es eso, profe? El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Austria-Hungría, sí, de Austria-Hungría en la ciudad de Sarajevo, por Gavrilo Prince, miembro de la Mano Negra. Ese hecho se convirtió en el pretexto que dio inicio a la Primera Guerra Mundial, no te olvides. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 7? A ver. La 1 no es falso. Sería revanchismo francés, ¿no? La 2 es verdad, muy bien. La 3 es falso. La 4 es verdad. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuál sería tu respuesta, chicos? La A, ¿no? Claro, ahí está, muy bien. Vamos por aquí. Hablemos de los bloques. Ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los países? Triple alianza conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Aunque recuerda que solamente a los días de iniciado el conflicto, Italia se declara neutral y luego se pasa de bando. Ahora, con el tiempo, a estos países de la Triple Alianza se sumaron otros, como el Imperio Turco o Bulgaria, adoptando el nombre de potencias o imperios centrales. La Triple Entente, por otro lado, muchachos, estuvo conformado por Gran Bretaña, Francia y Rusia, aunque Rusia abandonaría el conflicto en 1917 con motivo de que estalle una revolución en este país. Por otro lado, también se sumaron países como Japón, Grecia, Serbia, Italia y Estados Unidos a partir de 1917. Con la suma de estos países se le conoció a este grupo como los aliados. Así que hablemos ahora del conflicto en sí, muchachos. Miren por aquí. Lo primero que debemos recordar es el enfrentamiento en Occidente. Claro, debemos sobre todo recordar aquí, chicos, la operación Relámpago. Alemania quiere conquistar a Francia lo más rápido posible y para eso utiliza Bélgica como un puente. Así que primer país invadido por Alemania, Bélgica, para ocupar Francia. Luego de esto se pasa a la guerra de movimientos. Guerra de movimientos, sí. Las tropas alemanas son detenidas en la batalla de Marne, en la primera batalla de Marne, por el ejército de Francia. Se frena así el avance de los alemanes. Luego estos chicos vamos a desarrollar la llamada guerra de trincheras o también llamada la guerra de desgaste. Por ejemplo, una de las cosas importantes de repente aquí recordar es que gracias a las trincheras Francia detiene el avance alemán. Las tecnologías utilizadas aquí, la ametralladora, la granada tipo piña, los tanques ingleses y los gases. No te olvides, el gas mostaza, por ejemplo, que promueve Alemania su uso. Mientras se enfrentaba Alemania y Austria-Hungría a Francia, a Inglaterra, Alemania y Austria-Hungría eran atacados también por Oriente, oricos de Alemania en el frente oriental. Podemos darnos cuenta de que Alemania promueve ahora el intento de bloquear la economía inglesa. No te olvides, el bloqueo alemán contra Inglaterra. Un hecho simbólico, aquí un hecho muy importante, muchachos, sería que los ingleses decidieron enfrentarse a los alemanes. Se produce el combate de Jutlandia, es una victoria inglesa, Alemania aplaude, pero inicia el ataque con submarinos, dando inicio a la guerra submarina. Esos momentos son momentos muy importantes dentro de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, también, chicos, en 1916 se producen dos batallas simbólicas. La batalla de Verdún, que fue la más larga de la historia, y la batalla de Somme, que fue la batalla más sangrienta de la historia, no te olvides. Batalla de Verdún y batalla de Somme.
está. Muy bien, muchachos, vamos. A ver, vamos. Podemos nosotros entonces ya marcar la respuesta a esta pregunta. Ujú. Tenemos algunas imágenes como el asesinato del archiduque, la lucha en las trincheras, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí, ¿cómo está? Dice solo 4. No, aquí como respuesta sería 1 y 4, muchachos. Ya, aquí, o mejor dicho, 2. A ver. Considerados antecedentes, 2 y 4. Ya, no te olvides aquí. Tenemos como respuesta la alternativa A. Esa es la respuesta, ¿ya? 2 y 4. Muy bien. Ahora, tenemos también algunos otros eventos que marcan el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, el año 1917 es un año importante dentro de este conflicto. Profe, ¿por qué? Porque Rusia vive un proceso revolucionario y tras la llegada al poder de un personaje llamado Lenin, que dirigió un grupo llamado los bolcheviques, Lenin, dentro de sus promesas al pueblo ruso, estuvo la idea de retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, semanas después, Estados Unidos ingresa al conflicto, tomando como pretexto para su ingreso el hundimiento de Lusitania, pero en verdad el motivo que terminó generando que Estados Unidos ingrese al conflicto fue sin duda el perjuicio económico que venía sufriendo debido a la guerra submarina. Su comercio se había afectado. Y ante eso, Estados Unidos decide ingresar al conflicto y hacer frente a Alemania. Ahora, ¿cuáles son las últimas acciones? La última batalla, por ejemplo, fue la batalla de Marne, la segunda batalla de Marne, donde los aliados terminan venciendo a Alemania. Alemania firma el armisticio de Compiègne. Alemania termina rindiéndose a través de este acuerdo y bueno, se firmaría un tratado de paz final al poco tiempo. Ese tratado de paz final fue el tratado de Versalles, donde Alemania fue obligada, por ejemplo, a pagar reparaciones de guerra. Alemania terminó siendo obligada a entregar Alsacia y Lorena a manos de Francia, por ejemplo, a entregar sus colonias tanto a los ingleses como a los franceses, y de tener una fuerza militar que apenas duraba con la cantidad, o bueno, al menos terminaba siendo un número simbólico, ¿no? 100.000 hombres, no te vayas a olvidar. La idea era que Alemania no pueda tener un ejército más numeroso porque podría incentivar la venganza, un nuevo conflicto. Los submarinos, los alemanes, pasarían ahora a control de los aliados. Alemania tomó la decisión de hundirlos antes de entregarlos. Y bueno, el mapa de Europa se ve cambiante. No es lo mismo el mapa de Europa de 1914, cuando empieza este conflicto, que el mapa de Europa de 1918, cuando en el conflicto. Hay países que van siendo, países que desaparecen, entonces hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, muchachos. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver. Se encuentra relacionada a Rusia durante la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. A ver. Fue humillada militarmente por los japoneses. Eso fue en 1905. En 1905, no, eso no coincide con la Primera Guerra Mundial. ¿El gobernante fue el zar Nicolás II? Sí, claro. La galopante crisis generó el rechazo popular que desembocó en la Revolución Rusa, claro, de 1917. Muy bien. Stalin intenta la capacidad, incrementa la capacidad industrial gracias a los planes quinquenales. Esto se va a producir, pero en un contexto posterior a la Primera Guerra Mundial. Por eso es falso. ¿Ya? A pesar de la inicial derrota en la frontera de Alemania, se mantuvo en el conflicto. Ya, claro que sí. Muy bien, la respuesta aquí serían 2, 3 y 5, ¿no? Muy bien, 2, 3 y 5, ahí está. Esa sería tu respuesta, ¿no? La alternativa, ¿no? Ah, pues, ¿no? Muy bien, chicos, sigamos avanzando. Vamos con la pregunta número 9. La pregunta 9 está relacionado a un periodo, chicos, denominado como periodo entre guerras. No te olvides que dentro de este periodo ocurrieron varios hechos. Por ejemplo, la Gran Depresión, o lo que tú también conoces como
y el crack del 29. Esto se produce por dos cosas: sobreproducción de bienes y especulación en la bolsa de valores. Debemos recordar que tras la Primera Guerra Mundial, 1919, la economía norteamericana empezó a crecer considerablemente. A esos primeros años de crecimiento económico que vivió Estados Unidos se le conoció como los felices años 20. ¿Ya? Los felices años 20. Incluso la bolsa de valores de Wall Street terminó siendo reemplazado por la bolsa de valores o mejor dicho, reemplazan la bolsa de valores de Londres. La economía norteamericana estaba en un punto muy alto, chicos, pero fue en ese momento y con esas circunstancias que se termina desarrollando el inicio de la crisis. Este inicio se terminó llevando a cabo gracias al Jueves Negro. Claro, el 24 de octubre, Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, se produce la quiebra de valores de Wall Street. Sí, la quiebra de la bolsa de valores de Wall Street. Millones de acciones, chicos, se pusieron a la venta. ¿Mm? Al final, estas acciones se vendieron a un precio muy barato, no obtuvieron compradores. Eso generó la ruina de muchas empresas y por ende también, chicos, el incremento del desempleo, las protestas. Al final, el caos social generó que el gobierno en manos del presidente Hoover llegase a su fin. Y eso fueron, por ejemplo, las consecuencias del inicio de la crisis. Aquí tenemos una imagen donde la gente está reunida, ¿no? Días posteriores al Jueves Negro. Miren la alta tasa de desempleo, la población incluso terminaba ubicándose en plazas, en las calles, con letreros en el pecho, señalando, ¿no?, cuál era tu profesión. Y bueno, recuerden, muchachos, que la expansión de la crisis se dio rápidamente. Varios países sufrieron parte de esta crisis. Alemania fue el país más golpeado, obviamente por su alta dependencia de la economía norteamericana. La Unión Soviética no fue golpeada por la crisis porque su economía era autárquica o cerrada. Una economía que no tenía contacto con el mundo terminaba siendo la mejor respuesta a esta crisis. Y bueno, como parte de la recuperación económica, debemos tomar en cuenta que Estados Unidos inicia la recuperación durante el gobierno del presidente Roosevelt, en el momento en el cual se aplican políticas keynesianas, buscando, chicos, establecer que el Estado deba intervenir en la economía. Esas ideas fueron propuestas por el economista John Maynard Keynes, no te olvides, en la famosa New Deal, así se llama la política promovida por el presidente Roosevelt. Y bueno, muchachos, debemos también tomar en cuenta nosotros que durante el periodo entre guerras trajo como consecuencia algunos hechos. Por ejemplo, en América Latina, como consecuencia del crack, se promueven una serie de golpes de Estado dirigidos por militares, lo cual muestra la inestabilidad de la democracia en América. Y también, chicos, también en Europa van surgiendo gobiernos de tendencia fascistas. Gobiernos fascistas, sí, justamente vamos a hablar ahora de los gobiernos fascistas. Estos gobiernos fascistas son también llamados gobiernos de ultraderecha, se les llama también gobiernos totalitarios, chicos. El fascismo, recuerden, primero que nada, el fascismo surge en contra del socialismo. El fascismo surge en contra del socialismo, es algo que no debemos olvidar nosotros, ¿ya? Ahora, por ejemplo, muchachos, debemos tomar en consideración lo siguiente: el establecimiento del totalitarismo. Pues, ¿qué significa esto de totalitarismo? Totalitarismo, chicos, se entiende como, bueno, ¿no?, la necesidad, ¿no?, la necesidad del Estado, de controlar todo el poder. Ahora, el fascismo se convierte también en un gobierno dictatorial, donde se termina reduciendo los derechos de la población. El Estado termina subordinando al pueblo. También el fascismo es un gobierno antilista, rechaza la lucha de clases, es antidemocrático. La de un solo partido, en este caso el Partido
¿no? Es imperialista porque busca colonias, ¿no? Y por ejemplo, también es dirigido por un grupo militar y es chauvinista. ¿Qué significa? Es ultranacionalista, chicos, es ultranacionalista. Y es corporativista. ¿Qué significa eso? El fascismo busca controlar los movimientos obreros, ¿sí? Unir los sindicatos, pero manipulados por el gobierno. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta aquí 9, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué características tenemos aquí? El rol principal del Estado, la vida particular y pública, ya. Uh-huh. A ver, 2, el mantenimiento de los derechos y libertades civiles. 3, provocaron la Gran Depresión de 1929. 4, la exaltación del líder, la personificación del pueblo, la nación y la raza. 5, el expansionismo territorial. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuáles serían las características del fascismo, muchachos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, está fácil. La respuesta es 1, 4 y 5. Claro, 1, 4 y 5. Cuando dice el rol principal del Estado en la vida particular y pública, están hablando del pensamiento totalitarista, donde el Estado tiene, ¿sí? El Estado tiene que intervenir tanto en la vida particular como también en la vida pública. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 10, muchachos. La pregunta 10 hace alusión a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, hay cosas importantes que debemos nosotros conocer sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Recuerden, aquí sí aplica el revanchismo alemán. También, pues, no se olvides, las diferencias que existen entre el fascismo, esta ideología que surgió en contra del capitalismo y en contra del socialismo. Es por eso, chicos, que países socialistas como la Unión Soviética van a terminar uniéndose a países capitalistas como Francia e Inglaterra. Eso forman los aliados. Ahora debemos también tomar en cuenta la formación del eje. Alemania, Italia y Japón son países fascistas. ¿Ya? Ahora, eh, por ejemplo, el conflicto se divide en tres grandes momentos. El primer momento de repente es la ofensiva del eje, periodo muy importante, ¿no? Donde vemos el ataque de Alemania, ¿no? Y de sus aliados contra sus países enemigos. Ahí están las distintas operaciones, muchachos, ¿no? Debemos recordar que uno de estos ataques, el más importante, por ejemplo, es el caso de la Operación Barbarroja, una campaña militar de Alemania para dominar la Unión Soviética. En el frente del Pacífico, Japón termina sufriendo un embargo de petróleo por parte de Estados Unidos. Japón había invadido China, un socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos sube el precio del petróleo. Japón se termina vengando, lanzando la Operación Z y bombardeando la base norteamericana en Hawái, Pearl Harbor. Este hecho marcó el pretexto que va a dar inicio, chicos, el pretexto que va a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, debemos también tomar en cuenta, aquí está la imagen de Pearl Harbor, debemos tomar en cuenta que con la participación o con el ingreso de Estados Unidos al conflicto, la balanza se va a inclinar a favor de los aliados. La segunda fase de este conflicto fue la contraofensiva aliada hasta el año 43. En el Pacífico, Japón es derrotado por Estados Unidos y en el mar Mediterráneo, Estados Unidos, junto a los ingleses, logran una victoria en Egipto contra las fuerzas alemanas. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que en Oriente, los soviéticos terminan siendo vencedores en una batalla contra los alemanes, la batalla más sangrienta, para acordarnos, fue la batalla de Stalingrado. Bueno, la pregunta aquí, muy bien lo ha respondido su compañero Dani. Claro, la pregunta número 10, chicos, hace ilusión que mientras se da la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de judíos que terminan siendo concentrados donde en los campos, ¿no? Hay campos de concentración, tomándolos como si fueran mano de obra esclava, trabajando al servicio de los alemanes, no te vayas a olvidar. Entonces aquí la respuesta es la D, pues, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la pregunta número 11, chicos, que hace alusión a la Guerra Fría, no te olvides.
La Guerra Fría es el enfrentamiento indirecto de mucha competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, terminada la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la Guerra Fría se encuentra en esta reunión de los tres grandes en la conferencia de Yalta. Características importantes que tuvo la Guerra Fría, también llamado mundo bipolar. No te olvides, el objetivo principal de Estados Unidos es evitar el avance del socialismo en el mundo. Y este cuadrito es importantísimo para ir dándonos cuenta cuáles son los planes de reconstrucción que impulsaron tanto Estados Unidos como también la Unión Soviética. Cuáles van a ser las alianzas militares que conforman cada uno de estos bloques, el sistema de espionaje también. Pero aquí debemos recordar sobre todo, chicos, miren, que el plan para reconstruir la economía europea se le conoce con el nombre de Plan Marshall. ¿Ya? Aquí entonces tu respuesta tiene que ser la A, pues, ¿no? El Plan Marshall. No te olvides eso. Y bueno, también hay otra pregunta, la pregunta 12, que hace al movimiento de los países no alineados. Dice, este movimiento de países no alineados surgió en la conferencia de Bandung y está relacionado directamente a que, para eso debemos recordar, chicos, otro tema, el tema de descolonización. Ante la Guerra Fría, las colonias de Asia y las colonias de África decidieron luchar por su independencia. Debemos tener de repente en cuenta algunos líderes, ¿no? Gandhi, la India, por ejemplo, ¿no? Después reemplazado por Nehru, de repente Patricio Lumumba en África, o de repente Nelson Mandela también en Sudáfrica, de repente Ben Bella en Argelia, líderes importantes que lograron no solamente la independencia de estos territorios que eran colonias tanto inglesas como francesas, sino que después de esto se terminan reuniendo en dos conferencias. En la conferencia de Bandung, conferencia de Belgrado. Aquí nos están preguntando justamente acerca de la conferencia de Bandung. La conferencia de Bandung, chicos, es una conferencia donde se reunieron los representantes de 29 países líderes, entre asiáticos y africanos, donde se plantea la creación de esto. El movimiento, miren, esto significa, sí, movimiento aliado, es decir, aquellos países que no eran ni capitalistas ni socialistas y eran países o estados que luchaban contra la colonización, no te olvides, y en contra de, por lo tanto, del imperialismo. Por lo tanto, tu respuesta aquí sería, muchachos, la D, pues, ¿no? Está muy bien, muy respuesta. Vamos con la pregunta número 12. De 12 hace alusión, chicos, al tema de la Revolución China. Y bueno, hay varios eventos que se producen en China, ¿no? Durante el contexto de los primeros años del siglo XIX, la Revolución China fueron grandes cambios que se dividen en dos grandes momentos, ¿no? La fase nacionalista al mando de Sun Yat-sen y la fase socialista dirigida por Mao Zedong. Justamente aquí nos hablan durante la Revolución Comunista, o sea, nos están hablando de esta última parte. China tomó el poder en 1949, liderada por el hombre que dirigió esta revolución es simplemente Mao Zedong, ¿está? Quien promovió una política de industria a través de la llamada, muy bien, a través de la llamada, miren, la industrialización se implantó a través de los planes quinquenales. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? A ver. Profe, no hay planes quinquenales. No te olvides que el segundo plan quinquenal es llamado también el gran salto adelante. ¿Ya? Y buscó generar una industria, pero en relación a la producción agrícola que se vivía en ese tiempo. Entonces, muchachos, importantísimo tomar en cuenta eso. Recuerden que el país al cual China está imitando en su proceso de industrialización es la Unión Soviética. Entonces, aquí tu respuesta sería la C. Ahora vamos con la pregunta 14, que tiene que ver con la Revolución Cubana. No te olvides que Cuba también era una colonia, dominio de Estados Unidos, y que a través de un proceso revolucionario ellos lograron la independencia, acabaron con el dictador Fulgencio Batista, uno de los líderes importantes aquí fue Fidel Castro. Justamente la pregunta 14 nos dice, la medida del gobierno revolucionario, o sea, la de Castro en Cuba, generó el desarrollo de malas relaciones con Estados Unidos. A ver. ¿Cuál sería aquí, chicos, no, la respuesta a esta pregunta?
A ver, a ver, a ver. ¿Por qué se generan malas relaciones con Estados Unidos? Porque el gobierno de Castro termina expropiando empresas, así como también tierras a los extranjeros y también, sobre todo, recuerden que el país más afectado con esto era Estados Unidos. Ujú. Y bueno, la pregunta aquí se hace alusión a un conflicto, chicos, librado en la zona de Asia, la llamada Guerra del Golfo, después de la Guerra Fría. Y bueno, hay dos guerras del Golfo. Aquí la pregunta hace alusión a la primera, que justamente fue el ataque que promueve Irak sobre Kuwait. ¿Ya? Irak sobre Kuwait. Kuwait, un pequeño país de Asia, lugar donde Estados Unidos tenía muchas inversiones, muchas empresas dedicadas sobre todo a la extracción y a la transformación del petróleo. Entonces, la invasión que va a promover el gobernante de Irak, profe, ¿quién es el gobernante de Irak? Saddam Hussein, sobre Kuwait, va obviamente a generar la reacción de Estados Unidos, quien dirigió las fuerzas de la ONU y decidieron proteger sus inversiones en Kuwait. Para eso se lanzan ataques a través de distintas operaciones sobre el gobierno iraquí, sobre las fuerzas iraquíes, y el presidente de Estados Unidos en ese momento, chicos, era George Bush. No olvides, George Bush. Estamos hablando de George Bush padre. ¿Ya? Entonces, pues está aquí la alternativa es, ¿no? Saddam Hussein gobernaba Irak y George Bush gobernaba Estados Unidos. Muy bien, chicos, con eso terminamos, ¿no?, la clase del día de hoy. Eh, y bueno, recordarles que repasen, ¿no? Traten de repasar, ¿no?, los diversos temas para obviamente no siempre rendir un mejor examen. Bueno, chicos, con eso me despido.